Continuamos con su programa Hablemos de Seguridad. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de la tarde, pues el general del Ejército Peruano en retiro, Wilson Barrantes Mendoza. Él es especialista, consultor en seguridad y defensa y analista político. Con él vamos a estar hablando pues temas de coyuntura nacional, temas de la inseguridad ciudadana en el Perú. ¿Por qué se debe a tanta inseguridad en el Perú? A diario vemos pues asaltos, robos en las calles y según su punto de vista, ¿qué recomendaciones o qué alternativas nos va a dar el general como consultor internacional y como analista político? General, muy buenas tardes, bienvenido a su programa Hablemos de Seguridad. ¿Cómo estás, Armando? Como siempre, un gusto estar contigo y con la radioaudiencia y radiotelevidentes que nos están mirando por internet y además nos están escuchando. Gustoso de compartir nuestro punto de vista y ver qué planteamientos podemos dar a las inquietudes de la seguridad. General, han transcurrido más de un año de la promulgación pues, del plan. De algunas inquietudes surgen como consecuencia de lo expresado propio del Plan Nacional de 2013 a 2018. Y sin embargo, pues los robos a diario vemos, asaltos a diario vemos, muertos a diario vemos. Según su punto de vista, un análisis sobre ese aspecto. Bueno, mire, como siempre, la problemática de la seguridad ciudadana hay que tratarla dentro de los tres niveles conocidos. El nivel estratégico nacional o la alta política, la alta estrategia, consiste pues en el diseño de política de Estado, en tema de seguridad interna en el país. Y en ese tema hemos dado pinceladas de políticas de seguridad ciudadana y peor aún, le hemos diseñado las políticas pero nunca se han implementado, tanto porque presupuestalmente no han estado presupuestadas, valga la redundancia, y segundo porque no se han internalizado hacia abajo en los niveles estratégicos a nivel sector, o sea, a nivel Ministerio del Interior y tampoco a nivel direcciones generales, por ejemplo, la dirección de la Policía Nacional, y a nivel táctico con las direcciones, como en este caso terrorismo, de DININCRI, DINANDRO, que son las direcciones más operativas y conocidas, ¿no? Entonces, si no establecemos, como hemos censurado y denunciado desde hace buen tiempo, que el principal problema que tenemos a nivel Estado es que no hemos definido bien las amenazas. Entonces reiteramos esto, si no hacemos una definición de las amenazas adecuadas que tiene el Estado peruano, entonces podríamos exigirle que diseñen políticas para combatir la inseguridad ciudadana, porque sobre qué amenazas están trabajando el Plan de Seguridad 2013-2018, cuando vemos que tanto lo que dice el procurador como lo que dice el propio Daniel Urresti es decirnos que el terrorismo está en la puerta de la casa. Entonces, si estamos con esa visión miope de decir que tenemos un terrorismo en la puerta de la casa, producto de la ideología marxista, leninista, maoísta o pensamiento Gonzalo, entonces francamente reafirmo que tenemos que desidiotizar los sistemas de inteligencia del Estado, porque con eso no vamos a capturar, pero como digo, ni siquiera un grupo realmente que esté violando el tema de la seguridad interna que afecta a los ciudadanos de a pie, que estamos viendo el crimen organizado. Entonces, el plan 2013-2018... el crimen organizado. Claro, nosotros vemos que el 2013 al 2018 las políticas están expresadas en términos líricos muy bonitos, pero en la práctica, ¿a quién están dirigidas? Eso es lo que no sabemos. Entonces, en ese tema, la dirección sobre qué objetivo tiene el Plan de Seguridad 2013-2018, concretamente, es un poema, porque no describe nada. O sea, ese plan lo aplico yo a 10 años más, lo aplico a 20 años más y lo retrocedo en 30 años y el plan sigue jugando, porque no define nada. Entonces, ese es un gran problema. O sea, la definición, al punto de vista descripción de la situación problemática, ese es el primer problema que tienen el Estado peruano por la idiotización de todos los elementos que participan en el sistema de inteligencia. Y esa es la primera crítica que se le hace, y ese es un problema relativamente grandazo, porque con ello todos los días nosotros vemos que pasa robos menudos, robos mayores, muertes, asaltos, matan niños, sicariatos, secuestro, y realmente, ¿y qué estamos haciendo? Nada. La palabra es nada. Pero general, si hay estas políticas de Estado, para mí están entonces mal diseñadas. Por supuesto, eso es lo que hemos dicho, que la política de Estado está mal diseñada. O sea, el plan conserva todos los pasos que se necesita para formular un plan. Pero siempre digo, ¿sobre qué amenazas está jugando este plan? Entonces, ahí está el problema. O sea, si el plan es muy bonito, muy lírico, pero ¿sobre qué amenazas? Si uno revisa todas las políticas que están diseñadas en todos sus instrumentos del plan, estamos enfocadas a quién. Habla
se disloca, porque el plan habla de la seguridad, estamos hablando del plan de seguridad 2013-2018, 2018. que es un plan referido al Ministerio del Interior. Así es. O sea, pero no conocemos cuál es el plan de la Dirección de Inteligencia Nacional, que es el plan en donde está contemplado las amenazas. No conocemos porque nadie lo ha difundido. Entonces, este señor, ¿de dónde se ha enganchado para deducir eso? Entonces, ahí hay un disloque. ¿Por qué? Porque por un lado nos vende el ministro que está buscando terroristas y por otro lado vemos que el plan habla de buscar combatir el crimen organizado. Entonces, bueno, señor, pónganse de acuerdo. Pues aquí yo le digo a Daniel Urresti y a todo su equipo de pensadores que realmente están miopes, hay que decirle, oye, pónganse de acuerdo. Usted debe conocer al ministro Daniel Urresti, usted ha trabajado... Supuesto, lo conozco, él es unos años menos que yo, unos 3 años menos que yo. Por lo mismo, le llamo la reflexión, porque en realidad, si tenemos dos posiciones, una que dice la Dirección Nacional de Inteligencia, que no sabemos qué busca, la otra que dice la Dirección General de Inteligencia, el Ministerio del Interior, que se supone está alineada con el Plan de Seguridad 2013-2018, de ahí que habla sobre inseguridad, referido al crimen organizado, pero de ahí para abajo, ¿qué sabemos? Pues nada. Nada, y de ahí para abajo, porque y aquí también hay que alertarlo y advertirle, todas estas informaciones públicas que sale en los medios de comunicación sobre terrorismo, sobre filtración de documentos de investigaciones reservadas que está haciendo el Ministerio Público para determinadas autoridades, como el caso de León, del congresista León, esas han sido filtradas. ¿Y quién filtra la información? Sus propios elementos. O sea, si el ministro ha perdido control, que se vaya. Porque realmente si su propia policía está que lo perfora, entonces está infiltrado, le está filtrando la documentación, ha impedido, por ejemplo, que se continúe con la investigación a todo el personal policial metido en el caso Orellana. ¿Quién soltó la información? La policía. Entonces, si hablamos tan general, disculpe que le corte, de amenazas, estamos hablando también de la prevención. Por supuesto, pero la mayor amenaza que tiene es adentro. Su propio personal lo está torpedeando. Y él, si no se da cuenta, le advertimos que basta con leer, porque es esa información que es reservada, información que tenga investigación propia de 2 fuentes, la de Inandro y la de Vincri. O sea, quiere decir que la de Inandro y la de Vincri le importa menos que nada su propio director general y su propio ministro del Interior. Entonces ahí tiene un problemón, porque si él no logra manejar e imponer autoridad adentro, entonces está frito. Ya, pues ya ahí es su partida de función. Y aprovechando su estadía, entonces, según su punto de vista, en horas de la mañana en Ate Vitarte han amanecido pintas del sendero luminoso, el oso y martillo, banderas, etcétera. Bueno, ¿cuál es su punto de vista en ese aspecto? Mi lectura. En el mes de julio hubo una presentación en Ayacucho, en Huamanga, sobre la labor de la mujer, tanto en la guerra interna por parte del personal subversivo terrorista, como la función de la mujer por parte del Estado peruano, o sea, mujeres policías, mujeres del ejército o de la Fuerza Armada. Entonces hubo ese movimiento y curiosamente ese mismo día aparecieron banderas. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que cuando uno ya hizo curso de brujo, ya conoce el tema, entonces son psicosociales que se pretenden tratar de frenar o impedir que estas cosas se hagan. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que todo después, yo siempre he dicho, lean o vean los videos de Noam Chomsky, 10 formas de manipulación mediática, y se van a dar cuenta igualito. Poco falta, que así lo hicieron entre enero y marzo de este año, aquí en la zona de Comas decían que estaban robando órganos a los niños. Órganos, efectivamente, acá en Lima Norte. Claro, en Lima Norte. Entonces, ¿eso qué es? Es manipulación. Eso es como la Virgen que llora. No nos olvidemos que el hoy congresista Salazar, cuando era director de la policía allí en Trujillo, ¿qué cosa hizo? Pistacos. O sea, ¿cómo nos va a vender esa estupidez? ¿Pero con qué finalidad usted cree que estamos haciendo la pinta? ¿Distracción de los ciudadanos? Distracción para decir que el problema de fondo es justamente ese, y no es lo que está pasando. ¿Se da cuenta cómo esconden el problema de fondo, que es la inseguridad? Que ha pasado, han matado, que han entrado 50 minutos, hora y media. A una discoteca de Trapiche, hora y media. Han llamado a la policía, ha llegado después de hora y media. Han estado 45 minutos, algo así, y después de hora y media llega la policía. ¿Y eso qué significa? Es corrupción. Y las cámaras para ver el video de la película del robo. Ahorita en San Miguel ha habido igual manera, en un tragamonedas, igual manera, han robado toditos. Claro, ahora lamentablemente, por ejemplo, ayer mismo, el párroco del Agustino habla de que el MRTA, o sea que aquí, la idiotización incluye a muchos personajes, porque todos comienzan a hablar del MRTA, y el MRTA no existe ya.
El MRTA existe, cosa pasado. cosa del pasado, pero ojo, lo que quiero decir es que no existan, sino que como amenaza al Estado no existe. No existe. Pueden haber 5 o 6 bandidos que se dediquen a hacer travesuras, pero que pueden tomarse el nombre inclusive el MRTA, pero eso no significa que es la amenaza. Por eso sabemos diferenciar. No nos olvidemos que si uno lee, por ejemplo, lee la entrevista del siglo que le hacen a Abimael Guzmán, él advierte, y no es porque él lo diseñe, sino porque él lee lo que dice Mao. Cuando los grupos poblacionales que forman los comités populares pierden el control del partido, se convierten en bandas armadas. Eso lo advierte ya Mao. Mao muere el año 76, prácticamente el gobierno, y ahí se acaba el maoísmo, pero ya en ese momento en su libro de estrategia a la táctica, ahí dice eso. Luego, este señor Guzmán lo vuelve a explicar en la entrevista del siglo que le publica el diario La República. Entonces dice lo mismo, y eso justamente refrenda lo que hemos venido sosteniendo, que lo que está ocurriendo en el BRAE simplemente es un grupo de personas que se dedican al trabajo del narcotráfico. ¿Y qué cosa usan? Lo que saben hacer. Lo único que saben hacer es simplemente la lucha de guerrillas, matan, hacen su trabajo y se dedican a eso, simplemente. Entonces, aquí en Lima, que quieren vendernos la idea de que tenemos el terrorismo en la puerta de Lima, que ya está en ATE. ¿Por qué? Porque creen que con eso nos van a asustar. Y el público ya no se asusta, más se ríe. Lo que no se dan cuenta es que el público se burla del Estado, se burla del gobierno, se burla del ministro del Interior, se burla de la Policía Nacional, y la propia policía se presta al juego. Yo no me cabe la menor duda, y presumo con todo derecho, porque es mi deber presumir porque conozco el tema, que esto simplemente es producto de un psicosocial mal armado, inoportunamente, en un momento que no debería aparecer, y es lanzado, la verdad que no sé. Ayer mismo, al famoso camarada Clay, que lo presentaron como el... ¿Con bombos y platillos? Con bombos y platillos. Hoy día se han comido toda su travesura y lo han tenido que soltar. Porque el Poder Judicial no es estúpido, pues. El Poder Judicial también tiene su punto de vista y obviamente no se quiere comprometer. Un momentito, no me comprometas. Y tanto así que lo que él mismo dice, y de acuerdo al historial que define, ha matado fiscales narcos, ha matado policías narcos. Entonces, ¿de qué terrorismo estamos hablando? Estamos hablando del Valle del Monzón. O sea, estamos hablando, no hay terrorismo, estamos hablando del narcotráfico. Entonces, si yo a ese señor que lo han pescado por eso, lo quiero acusar de terrorista, pues ¿quién lo va a sentenciar por terrorismo? Porque ese acto en la tipificación penal no existe. No existe el delito de narcoterrorismo. O existe terrorismo o existe narcotráfico. Pero yo no lo puedo acusar por algo que no existe. Así es. La tipificación penal está entonces... ¿Dónde estamos? Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad. Nos encontramos en vivo, en directo del Perú para el mundo con el general Wilson Barrantes Mendoza, pues un especialista y consultor en temas de seguridad ciudadana, analista político y tratando este tema de coyuntura nacional como es la inseguridad ciudadana. General, la vez pasada conversamos también que no hay policías. Sí, claro. No hay policías. Y también ahora nos estamos averiguando, pues, el 52% de las comisarías no cuentan con título de propiedad. Bueno, este es un problema general de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo mismo puedo decirle yo con los cuarteles para que nuestros amigos policías no se sientan mal, ¿no? Ha habido una dejadez producto de que las Fuerzas Armadas siempre se han manejado hasta antes del 2000 como una institución que tenía sus propios reglamentos y que no interpretó lo que significaba el Estado de Derecho al punto de vista del Estado de Derecho en una república, ¿no? Entonces decían, no, estos son míos. No, pues para que sean tuyos tienes que tener su título de propiedad. Entonces eso ocurrió. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Por ejemplo, a lo que usted me cuenta de que la policía no tiene, yo le puedo decir lo que está pasando con el ejército. Y de igual manera. No los tiene, pero están vendiendo los cuarteles, están concesionando las instalaciones militares. ¿Por qué? Porque es una manera muy bonita de robarle la plata al Estado peruano. Por ejemplo, el cuartel La Pólvora se vendió por $7 millones. Y lo curioso es que todo lo que han vendido, después el que compró, lo ha vendido por 60 millones, por 80 millones. O sea que es un robo descarado. Descarado, pero también no se puede hacer eso. Pero también veo en general pues, que la misma policía no cuentan con computadores. 40,7% aproximadamente, un cálculo, no cuentan con computadoras operativas. Y eso que estamos pues, ahora trabajando con la última tecnología de punta. ¿Dónde estamos? Es que todo crece de una manera informal. Porque nuestro país es informal en todos sus extremos. Las instituciones son informales. La informalidad está a la vuelta de la esquina. Por eso es que cuando uno hace este tipo de entrevistas, en las encuestas y pregunta, uno dice, oye, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano pues lo que quiere es que le hagan obra. Es correcto. Pero ¿por qué? Porque él sabe que en este país el ser informal le permite no marginar adecuadamente a la gente, marginar bien, pero no pagar.
Entonces, mientras no pague a la SUNAT, mientras siga siendo informal, mientras hay esto, no hay problema, no me meto con esto. O sea, tú no choques conmigo, yo no choco contigo. Ese es un sentimiento como consecuencia de la informalidad. O sea, nuestro país en sí mismo es informal. Informal en todo, informal institucionalmente, porque prueba de ello es que las instituciones no tienen formalizado su ficha registral en los registros públicos, porque nadie les ha hecho, ni les importaba. O sea, a cualquiera le puede quitar una propiedad a la policía en este momento. Y le va a quitar, como Orellana le ha estado quitando a todo el mundo. Y le han quitado a muchos. Le han quitado. O por ejemplo, nos llega más información, el 70,1% no cuentan con conexión apropiada a Internet, por ejemplo. ¿Dónde estamos? Peor aún, no solamente basta tener las computadoras, sino el software hay que actualizarlo. Tiene uno que patentarlo de acuerdo a Microsoft o cualquier otro software que uno quiera ponerlo. Cada uno es en virtud de su entusiasmo. Y acá nos llegan más notas, por ejemplo, el 87,8% no tienen acceso al sistema de denuncias policiales. El 86,5% no tienen acceso a información a registros públicos. 61,2% no tienen acceso a la información de la RENIEC. 45,5% no tienen acceso a requisitorias policiales. Entonces, por eso estamos como estamos. Claro, o sea, no pueden determinar nada. O sea, en buenas palabras, y yo voy a emplear una palabra, por favor, con mayor respeto, porque la Real Academia de la Lengua dice que huevear es perder tiempo, ¿ya? Así es. Entonces aquí estamos hueveando, estamos perdiendo tiempo, y eso con respeto a la gente, pero estoy hablando en el contexto de lo que dice la Real Academia de la Lengua. Todo el mundo huevea, esa es la palabra. Aquí el Estado sabe, la Policía Nacional sabe claramente que esa integración no es posible. Cuando dicen que van a identificar a las personas, suena chiste, porque realmente, ¿cómo lo vas a identificar si no tienes tu plataforma informática integrada en todos tus elementos, hasta a nivel hombre? No lo tiene. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer el propio... Y en ese aspecto tiene razón, general, porque en 28 de julio en Mensaje de la Nación salieron que una cierta cantidad de personas habían sido detenidas, estaban presos, pero si no habían sido intervenidas, es otra cosa. Claro. Es otra Entonces, cosa. Una persona puede ser intervenida, esa persona además puede ser detenida. Entonces, cuando yo comienzo a localizarlo, resulta que me arma un montón de gente cuando realmente es la misma persona que ha pasado por el estamento de la intervención, ha pasado por el estamento de la requisitoria y ha pasado por el estamento de la detención. Entonces, cuando yo eso lo pongo en tres, al hombre lo divido en tres partes. En tres partes. O sea, soy milagroso, pues, porque ni Dios hace eso, ¿no? Pero aquí desdoblamos al ciudadano, que lo intervenimos, que lo detenemos y por último que lo requisitoriamos, ¿no? Entonces lo desdoblamos y aparecen en cada lista, aparecen entera, porque no tenemos un sistema informático y por eso esto es básico. Por ejemplo, esto es lo primero que deben hacer. Por eso yo decía, la actuación de un ministro del Interior está bien en tema plataforma, dar mensajes de autoridad, dar mensajes, pero ya después lo que estamos viendo es para la tribuna. Así es. Es lo que vuelvo a decir, y siempre con respeto a los ciudadanos que nos miran y que nos escuchan, el hueveo es parte de la naturaleza de la política y eso es lo que le hace daño a la informalidad, porque el subalterno que mira que su ministro lo está, hueveando, ya no cree, pues. No cree. Entonces tenemos que darle mensajes reales, ciertos, tenemos que trabajar con autoridad, pero no mentir, porque cuando yo veo que mi ministro me saca que por ahí vienen los del BRAE, entonces yo como dincote me trato de buscar mi galón o mi ascenso en función de sintonizar con lo que quiere. Por eso que yo siempre he dicho, las instituciones deben ser controladas políticamente y en este país no hay control político. No hay control político. Entonces ahí viene el problema. Por eso es que yo decía, el sistema de inteligencia del Estado no es del gobierno. Por lo tanto, sus directores y sus figuras representativas deben ser elegidas en el Congreso para 5 años. O sea que él le debe lealtad a ¿quién? Al Estado. Al Estado. No al gobierno, porque el gobierno me da la chamba, me aumentan el presupuesto, negocio, hago mi trabajito y estoy bien porque estoy sintonizando con lo que quiere el gobierno. Pero en la práctica, por eso que presento yeso en lugar de coca y hago una serie de cosas que en realidad en el tiempo nos damos cuenta pues que ese tipo de sistema no le podemos creer, perdemos la fe en este tipo de autoridades, ¿no? General, nos llegan mensajes, pero nos dicen también, pero no todo es criticar. Como No. especialistas en tema analista político, también usted, ¿qué alternativas da? Por eso, yo la primera alternativa que doy
es que la ley del Congreso de la República que debe proponer que los sistemas de inteligencia sean el sistema de inteligencia del Estado. Simplemente, en una modificación a la ley del sistema de inteligencia, no sea, el nombramiento será producto de un concurso que el Congreso lo hará en 2 meses. En 2 meses. Y punto, se acabó. ¿Eso cuesta plata? No. No cuesta nada. voluntad. Simplemente voluntad política, porque ya ese señor no va a ser el director del gobierno del presidente. No nos olvidemos que Edgar Hoover estuvo 50 años al frente del FBI. Pasó por los gobiernos. ¿Por qué? Porque es un Estado democrático con conocimiento de lo que había que hacer. Entonces, eso es lo simple. Entonces, cuando eso ocurre, ya me preocupo, porque quien me puede cuestionar y acusar constitucionalmente es el Congreso, y además una acusación constitucional por mis deberes de función me puede costar la cárcel. Entonces el director ya sabe, porque acá no le cuesta nada, pues si acá todo lo arreglan, lo conversan como son amigos. Caliente, estamos viendo informes que todo te lo llevan a tu casa. Todo, o sea, el fulano bueno, a quien la verdad que no le siento al sistema inteligente, no le siento ningún respeto, porque fatalmente todas las estupideces que han hecho, lo único que hace es que nosotros denostremos de ellos. ¿Por qué? Porque lo hacen mal. Ya todos los operativos psicosociales, no sé quiénes habrá dicho que ellos hagan los operativos psicosociales, lo hacen pero equivocadamente, inoportunos. El robaórganos, por ejemplo, es un operativo tonto. Así es. ¿Cómo va a ser robaórganos a estas alturas que los niños? Y hablaba uno y curiosamente entraban 2, 3 más. Y eso pues son... Pero psicosis social, efectivamente estaban asustados todos los vecinos de Lima Norte. Sí, pero al final, en menos de un mes se tiró abajo ese psicosocial. ¿Otra alternativa, general? Bueno, en cuanto a los nivel político estratégico, esa es esa. La otra es que se focalice bien qué es lo que se tiene que hacer. Y lo primero que estamos viendo justamente es absorber las necesidades logísticas. Por eso hemos dicho yo acá que la logística es la principal plataforma para que el policía en general, de cualquier jerarquía, trabaje en comodidad. Por ejemplo, estamos viendo que no hay la infraestructura logística en cuanto a patrimonio. Así es. Entonces, si no tienes patrimonio definido para tus detenidos, para atender al público, para darle también a tu personal policial masculino y femenino el ambiente adecuado, entonces, ¿qué cosa le puedo exigir yo al policía? O sea, al policía lo tengo para gritarle, ¡policía, policía! No, pues, eso no. Y acabamos de pasar un informe, por ejemplo, un policía al evitar un asalto, le disparan 3 balazos y queda pues inválido en su casa, y hay un abandono de parte del Estado. Entonces falta capacitación al policía, falta el equipamiento al policía, pero en otro país, que es Bolivia, mire, ¿cómo trata a sus policías? Mira, Chile. La solidaridad es un afecto que se guarda entre pares. O sea, yo soy solidario con mi soldado, porque mi soldado ha sido solidario conmigo. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay desafectos. O sea, aquí no hay solidaridad para por lo menos al hombre que ha sido atendido. Fíjese, hay algo más dramático. Me contaban que un oficial, en este caso general ya mayor, tenía 86 años y tenía que poner una prótesis, ¿cómo le llaman? Marcapaso. Y dijeron, no, porque $5,000, este señor se va a morir. Y se murió al mes. O sea, ¿qué tal frialdad del sistema? Que ya cuando de lo que mira la gente abajo es, oye, dale calidad de vida al hombre, que sea por un día. Pero no, entonces no podemos estar haciendo cálculos econometristas para darle, digamos, para rentabilizar el gasto. No, un momentito. Aquí en cuestiones de salud no debemos escatimar nada. A nadie. ¿Cuándo estamos hablando de que ese hospital de la policía se iba a arreglar? Ya tenemos una década. Y yo no sé si lo terminarán ahora. Sigue peor. No, ya eso es un desastre, ya. Eso es una calamidad. Entonces, eso es digamos, entrar a la noche de la tortura más larga. Entonces, ¿qué pasa? No solamente en eso, también el hospital militar adolece de ciertas vamos a decir, discapacidades en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, el que está director es un conocido nuestro que cuando operó a un fulano de la pierna derecha, lo operó de la izquierda, por error. Entonces, y ese es el director, ¿no? Entonces, con el mayor respeto para el actual director, pero eso le pasó. Y el premio es que es general y director, ¿no? Entonces, ya con eso grafico. Lamentablemente todo. Entonces, el sistema de salud está de cabeza. Y yo digo, si alguien me va a desmentir lo contrario, que las 2 piernas la tiene mal, sí, pero tú lo programaste por la derecha y lo operaste en la izquierda. Bueno, eso es digamos, una visión de lo que pasa en los sistemas de salud. No es posible que, por ejemplo, actualizar el petitorio. Los petitorios están hechos para compararlo con el Ministerio de Salud. La vida de útil de un uniformado es totalmente distinta, está sobreexpuesto a riesgo. Por ejemplo, en la década del 80 al 2000, casi el tercio de los efectivos se morían, en oficiales y en suboficiales.
Entonces, ¿cómo yo le voy a dar un tratamiento en donde agarro el petitorio del Ministerio de Salud y lo alineo con el petitorio de la Defensa y Seguridad? En ningún país del mundo ocurre eso. Pero la estupidez que nos indigna, aquí se ha hecho eso. Entonces, uno va, por ejemplo, vas a pedir gotas que tienen, digamos, esta sustancia que te lubrica. Te dicen no, porque son cosméticas. Porque el Ministerio de Salud lo consideran cosmético. Entonces, ¿cómo hacer un personal que esté expuesto a la nieve, al frío, al sol? Y obviamente te deterioras. Entonces, la vida útil de un uniformado, por eso es que los sistemas de bienestar, en el caso de salud, educación, vivienda, en las Fuerzas Armadas del mundo son bastante amplias. ¿Por qué? Porque al hombre por lo menos no le pago bien, pero lo hago vivir bien. Y eso no ocurre acá. Acá le pagas mal, lo haces vivir mal y encima maltratas, porque cuando muere le pagan la mitad de la pensión. ¿Será por eso? Pero algunos efectivos policiales ahí a Salto Río no se meten, porque si me meten un balazo, sí, el Estado me va a abandonar. No, y lo deja con el grado congelado. Así es. Y le pagan la mitad del sueldo. Así Entonces ese se llama la trampa. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, los nuevos tribunos que han ingresado al Tribunal Constitucional han dado una sentencia miserable. Y tenemos que denunciar eso, porque esa sentencia miserable hace notar que los militares, de acuerdo a la ley que teníamos anteriormente, estamos sujetos a las mismas consideraciones del personal en actividad. Y no es porque queramos ser iguales, sino porque formamos parte de la reserva. Por ejemplo, yo cualquier momento, por tener una emergencia nacional, me puedo poner el uniforme y salgo como uno más a la actividad. Es por eso. Entonces, no es porque queremos tener una consideración distinta, sino porque las propias leyes están hechas en el mundo igual. Y acá, el propio Tribunal Constitucional, con estos nuevos tribunos, ojalá que no haya una desgracia, porque estos señores habrá que fusilarlos primero. Y los tenemos que matar para que sientan ellos lo que significa el desprecio que le hacen a sus hombres de armas del Estado peruano, porque esto incluye policías y Fuerza Armada. Serenos, todos. Serenos, pues, todo el sistema de seguridad. Ahora, el sistema de seguridad ciudadana, por ejemplo, que saquen, que promulguen, que formulen la ley. Yo le escuchaba al señor Rayardo, bla, pero él toma el modelo norteamericano. Es bonito, pero él se olvida que el modelo norteamericano deviene ¿de qué? De un Estado federal, Rayardo Renzo. Entonces, ahí juega la policía que nosotros queremos. Ese modelo juega en un Estado federal. Como Estados Unidos. En Estados Unidos o en los países como Brasil, Argentina, Venezuela, México. El modelo es federal. Pero en el Perú, por eso, en el Perú no puede ser así, pero sí tenemos que jugar con una ley distinta para crear nuestro sistema integrado, subordinado a la Policía Nacional. O sea, que se adecue a la realidad que tenemos acá y que formule un proyecto de ley. Pero antes de que estar hablando que por aquí, que el crimen y no sé cuándo, haz tu proyecto de ley, Renzo, y si gustas asesoramiento, convócanos. Hasta el momento no lo hace. No lo hace, pues, pero mira, ¿cuántos años ya tiene? Casi le han matado a la hija y ni siquiera se le ocurre hacer un proyecto de 4 letras. Pero tiene su programa, pues, tiene su programa, pero muy bien, señor. Entonces, haz un proyecto de ley, preséntalo, pide asesoramiento, por lo menos en la parte práctica te podemos decir qué hay que hacer. Y eso que hay que hacer, ponlo ahí en la ley y mañana lo publicas y al toque, lo presentas y te lo van a aprobar. Porque eso significa que la policía tiene que tener sus instrumentos completos y sus elementos logísticos, porque hemos dicho que el gobierno regional puede darle recursos, el gobierno provincial también, el gobierno local también. Y si no, veamos la debacle del tema de la parada. Acordemos la intervención del tema en la parada. ¿Qué fue? Una hipoteca política de un ministro caviar que se hipotecó a la Susana Villarán y al final ella lo desenganchó. Se lavó la mano. Se lavó la mano y lo dejó mal al policía. Como siempre, el jefe policial pagando los platos rotos. No puede ser así. Acá hay que asumir responsabilidad. ¿Qué cosa es la responsabilidad? Por un momentito, responsabilidad política no es nominal. Señor, responsabilidad política tiene que ser por lo menos que hayas anunciado que tú eres culpable de eso. Si no lo has hecho, te quede caer la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. No ha hecho nada. O sea, la señora pasa piola y los adláteres que tienen algunos medios de comunicación, obviamente de que son subsidiados, aceitados por esta señora, la han pasado piola. No, si la municipalidad no tiene nada que ver con seguridad ciudadana. General, la vez pasada en la entrevista tocaste el tema de buscar alianzas estratégicas, de unirnos empresas privadas en cuanto a la seguridad ciudadana, serenos y policía, y con eso haríamos un buen número, y por lo cual hemos tenido bastante buenos comentarios, efectivamente. Perfecto, ese es otro tema muy sencillo también, sacar la ley que ya tiene la seguridad privada, porque la seguridad privada tiene un marco legal. Simplemente decir que este sistema se convierte en fuerza auxiliar para determinados aspectos preventivos. Por ejemplo, si tenemos acá una fábrica frente a nuestra y están mirando que están robando, el hombre puede intervenir. ¿Por qué no interviene? Y le facultamos el uso de su arma que tiene ahí, que la puede usar para enfrentar el crimen organizado. El crimen organizado no se presenta con escopetas ni con revólveres. Entonces, ¿cómo yo expongo
al sereno, expongo a la seguridad privada para que defienda un bien bastante elevado, patrimonialmente caro, para que lo defienda con esos instrumentos frente a los propios casinos. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Entonces al pobre, ¿qué hace? Le rompen la cabeza, lo dejan inválido, lo maltratan, y después llega el cambio digamos, administrativo de la seguridad privada, o el cambio administrativo del serenado, y ese señor está afuera. Lo votan, porque eso yo recibo muchas quejas en ese sentido también. Entonces, todo ese tema de estabilidad jurídica para el sereno, igual para la seguridad privada, que le paguen adecuadamente. Que los equipen, que los capaciten. Claro, o sea, realmente la ley es sencilla, que se ponga ese aspecto que es facultado para usar en los puestos fijos armas letales. Yo sí estoy de acuerdo, que usen armas letales en los puestos fijos, por ejemplo, que esté en un torreón. ¿Qué va a hacer frente a una situación que él puede controlar con una escopeta? No va a hacer nada. No va a hacer nada. Tiene que ser un arma, una carabina, por lo menos, que le permita un alcance de 100 o 150 metros de su línea de control. Entonces, eso tiene que ocurrir, porque caso contrario, el delincuente tiene pues la libertad de hacer lo que le da la gana. Y en el tema de los menores de edad, hemos dicho, yo tengo un respeto por los menores de edad, pero tenemos que hacer como están haciendo en otros países del mundo, sacar una ley que inmediatamente condene a estos chicos como si fueran mayores. Pero también en general en ese aspecto, creo, mi punto de vista, se debe duplicar las leyes más drásticas para las personas que utilizan a los menores. No, por supuesto, al margen de utilizar la ley, el menor tiene que entender que yo he visto el video de los chicos cuando dicen ya perdí, o sea, que a cumplir una tarea que irresponsablemente ni se imagina qué cosa es lo que va a conseguir él en ese acto delincuencial. Y el Estado peruano lo protege, le pone la luz. No, en Estados Unidos a un niño de 13 años le han condenado a cadena perpetua. ¿Y acaso es un Estado, vamos a decir que no es democrático? No, es un Estado democrático, pero por ser democrático justamente protege a sus ciudadanos. Este señor debe estar aislado, lo aísla. Entonces, igual acá, nosotros tenemos que tener dos acciones. Una acción violenta, represiva, por supuesto que con la mayor dureza que la que estamos proponiendo en el sistema jurídico, y tenemos que tener también una acción preventiva. Porque caramba, acá, ese niño, ¿por qué es delincuente? Es delincuente porque viene de hogares disfuncionales, porque el Estado no los ha atendido. Pero en el Perú no se trabaja en la prevención, pues, general. No, es que la prevención no paga, pues. No paga, no da fruto, no da réditos políticos. Entonces, igual que la educación, nosotros tenemos desde el año 80 que vamos a decir, se le quita el sentido patriótico a la educación, porque muchos la han criticado y dicen, no, te formaban para el servicio militar. Había la instrucción premilitar, que le hemos seguido, yo particularmente he seguido en la década del 60, el 70. Había curso de educación cívica en los colegios. Entonces la educación cívica, indudablemente podemos tener críticas, pero modificarla, pero no desaparecerlo. En la medida que hemos desaparecido la educación militar, la educación cívica, no hemos formado de ciudadanos. Los ciudadanos han desaparecido en este país. No hay ciudadanos. Acá hay simplemente gente que no le importa ni lo que ocurre a su costado. Solamente cuando lo tocan reacciona. Vive en su mundo. Mira, tú vas en un carro, por ejemplo, y me pasa porque yo trato de movilizarme en los medios de transporte masivo. Hay un asiento, por ejemplo, el color rojo. Yo le digo, señorita, por favor, ¿me puede? Soy mujer. Oiga, y el hecho de que sea mujer, usted no tiene ninguna prioridad para ubicarse en ese sitio. Yo lo digo. Eso tiene que respetarlo. Pero tiene que respetar. Usted tiene que dar asiento a los mayores, a las embarazadas, a los madres con niños. Y por último, en último los casos, usted. Hace falta de cultura ciudadana. Entonces se ponen la cara jetona, y porque el hecho de ser mujer, hay que decírsela también, señoritas, tienen que educarse en el conocimiento y el respeto de la ley. Pero eso te formaban ¿en dónde? Te formaban en las clases de educación familiar. Pero hay personas, en general, por ejemplo, en el Metropolitano, hacen respetar inmediatamente, este asiento me corresponde. Sí. Y tiene que levantarte, pues. Sí, pues, pero te ponen una cara de jetona y te miran como que eres prepotente. Y no, simplemente respetar. No. Yo les digo a los ciudadanos que están a mi costado y que los veo parados, a los pobres mayores ahí, se les ve ya bastante maltratados, oiga señor, pero pida que le den el sitio, pues. Es su derecho. Y está en su derecho. No, ¿qué mujer acá? Nosotros, el feminismo le ha hecho un gran daño a este tipo del Estado democrático. Entonces, por eso yo decía que en este país tenemos que corregir la informalidad, y ya hemos hecho las propuestas y qué cosa hay que hacer, pero también en el tema de fondo, la reforma del Estado. Eso de que sacar la ley servir, tonterías, hemos ido por los efectos y no hemos ido por las causas. Por eso es que en este país lo que tenemos que hacer es reconciliarnos entre todos, porque no estamos reconciliados. Acá los que gobiernan no es el partido de gobierno. Esa es una mentira.
Aquí gobiernan los grupos de poder económico que han capturado al grupo, por eso es que quieren desaparecer la descentralización, para que no exista pues ese trabajito de ir a coimear a todos los lugares, sino coimear desde arriba nomás. Entonces hay que tener cuidado, no hay que darles oportunidad de que el gobierno deshaga la descentralización, o en todo caso reformemos el Estado por un Estado federal, que es la propuesta. Que es muy importante. General, el tiempo es corto en la televisión, pero queremos tocar algunos puntos. Por ejemplo, me decías antes, se necesita una reconciliación. Así es. Explícanos un poquito sobre ese tema. En Chile están trabajando. Mire, la reconciliación es la reconstrucción del tejido social roto por efecto de un proceso violento, en este caso por la guerra interna. Tenemos que asumir primero, reconocer todos los ciudadanos en el Perú que hemos vivido un proceso de guerra. Acá nos quieren contar el cuento que una noche hubo Halloween y la gente salió y comenzaron a meterse balas entre los del Estado, la Fuerza Armada y Sendero y el MRTA. Eso no es cierto. Hubo un proceso de guerra, porque la guerra, no olvidemos, es la continuación de la política por otros medios en su definición más clásica de Clausewitz, ¿no? Clausewitz da ese punto como definición, y bueno, a partir de ahí, lo que pasó en el Perú fue una guerra, pero nosotros, lo que no hemos sido, vamos a decir, doctrinarios y además equivocados en nuestra percepción. Dijimos, no, en el Perú hemos vivido la ley de conflicto armado interno de cuarta categoría en la modalidad de actos criminales y disturbios. ¿Qué significa? Que de acuerdo a esa modalidad tengo el derecho a aplicar la ley interna, por lo tanto acá ha habido solo terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es un efecto de algo más grande. El problema ha sido político. Así es. El problema ha sido político. Entonces, como ha sido político, y como los partidos políticos son los responsables, entonces quieren curarse en salud, todos quieren curarse en salud diciendo, no, acá había unos 4 locos que hicieron actos terroristas. Ya, y los otros locos salieron de sus cuarteles porque se despertaron amargos y comenzaron a matarse entre ellos, y hay que paguen. Oye, eso no es así. Entonces, no puede ser así. Acá tenemos que definir bien el problema. Por eso que en más de un espacio público y académico, yo he sostenido que la reconciliación, al final, de acuerdo a la Convención de Ginebra, nos dice la pauta cómo se debe reconciliar. Mire, Ruanda, en 3 meses han habido 800.000 muertos entre Hutus y Tutsis. Ruanda, 1996. 96. Camboya, 2 millones de un país de 8 millones. Pero han sabido sobresalir. Han salido. ¿Ya? Y bueno, acá en Centroamérica hemos tenido varios procesos de reconciliación. El actual presidente de Guatemala es elegido, ha sido comandante de las fuerzas subversivas. Y qué pena, en el Perú no se ve estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque acá tenemos intereses ideologizados, económicos, y aquellos que nos quieren vender el cuento, los caviares lamentablemente coparon a Toledo, lo embriagaron a Toledo, le dieron etiqueta azul o verde, ¿qué le habrán dado? O cañazo, de repente le han dado al cholo y lo embriagaron. Lo embriagaron en el sentido ideológico. Embriagaron a todo su staff y no se podía hablar más que de otra cosa que sea fregar a los miembros de la Fuerza Armada. Otro punto, general, antes de terminar, ¿cuál es su punto de vista que dice hace obras pero roba? Claro. Bueno, aquí hay una manera de encubrir el verdadero problema de fondo. El verdadero problema de fondo del Estado peruano es la informalidad. Entonces, dentro de la informalidad que el ciudadano está acostumbrado a, sobre todo en los últimos 15 años, el Estado se ha informalizado mucho más. En estos 15 años, por ejemplo, todos los sectores que apuestan al desarrollo industrial del país son informales. Las grandes MIPES, grandes digo porque son un montón, las MIPES o la pequeña y mediana empresa y la mediana empresa, y por último las empresas nacionales. Mire, cuando uno va por el Jirón de la Unión, están las tiendas. Y al costado están los vendedores ambulantes de las tiendas. La misma tienda, jaladores. La misma tienda, jaladores, pero no, están vendiendo ya. Ya salieron a vender. Ya salen a vender. Entonces, este país no pago tributo porque es informal. Yo tributo lo que te vendo con factura. Entonces, acá jugamos. Le sacan la vuelta al Estado. Le sacan la vuelta al Estado porque el Estado ha puesto un sistema tributario que realmente solamente agarra a los formales, los destruye. ¿Cuántas empresas aparecen y desaparecen por año? La estadística es alarmante, porque no, y sin embargo las grandes empresas no tienen que... En el oro, ¿quiénes son los grandes compradores de la minería informal? Las empresas formales. Entonces, ellos tratan de capturar y no pagar tributos ni pagar nada, y además no tienen ningún compromiso con la comunidad. Entonces, ya nosotros sabemos que a partir del año 2000 se crea el IPSO 9000, que verifica el control de impacto ambiental y obliga a que cada uno haga su estudio de impacto ambiental. Entonces, esa informalidad nos ha llevado a eso. Por eso es que esta informalidad esconde el verdadero problema de fondo. Y las empresas, no nos olvidemos, las encuestadoras, el papel que cubrieron en el 90-2000, estaban los videos en donde recibían plata, o sea, manejo político. Manejo político, fueron utilizadas políticamente. Y hoy en día,
los nuevos demócratas vuelven a utilizar, no me cabe duda, que esto es coincidencia, porque ni bien sale la encuesta, sale la otra señora a hablar, así que no hay que mentir en el país, hay que hacer obra. Y cuando estamos mirando que el corredor azul es un fracaso, ya fracasó, porque ese es el lugar que está diseñado a través de una ley del Ministerio de Transporte que dice que por ahí va a pasar la línea 3 del metro. Entonces, señora, ¿qué estamos haciendo? O sea, usted engañado a los transportistas, hemos engañado, o sea, el señor Guerra García le hemos engañado al ciudadano diciéndole que va a tener una nueva visión de transporte, cuando el metro por ahí va a absorber todos los pasajeros, y los que están arriba van a estar simplemente paseándose vacíos. Entonces, es una burla. Es una burla al ciudadano, es una burla al país y es una burla a los políticos, ¿no? General, muchísimas gracias por su participación en su programa Hablemos de Seguridad. Nosotros, como siempre, agradeciéndole sus últimas palabras para despedirnos del programa. Bueno, yo realmente estoy grato porque la única manera en este país de hacer docencia con la verdad es justamente con un medio tan, digamos, abierto y tan crudo como lo que nosotros estamos haciendo en forma directa. ¿Y qué estamos haciendo? Que el ciudadano nuevamente comienza a adquirir su responsabilidad en el tema de la realidad, de la verdad, de lo que está ocurriendo. La verdad nos hará libres. Si nosotros no le decimos al ciudadano, porque aquí no nos mueve ningún interés económico. Así es. Venimos simplemente por un sentido patriótico, porque ya a esta etapa de nuestra vida lo que queremos es trascender dando mensajes, y ese mensaje lo hacemos en base a lo que conocemos. Por eso que somos críticos con los aparatos del Estado y también al ciudadano que sea cada vez más responsable. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el general Wilson Barrantes Mendoza, pues él es especialista, analista político. Un saludo especial a la doctora Milka Jacqueline Silva Mendoza, que nos está viendo. El día de mañana nosotros estaremos regresando con otro invitado y tratando temas de coyuntura nacional como es la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes de toda Latinoamérica, del Perú. Gracias. Hasta el día de mañana conmigo. Permiso.